No, adentro. Ahí está. Bueno, empezamos. Entonces, vamos a ver cultivo de coníferas en Patagonia. ¿Por qué aclaro en Patagonia? Porque hay un área de producción bastante intensiva de coníferas, en las cuales se usan especies diferentes a las que se usan en Patagonia, en el noreste de nuestro país, en las provincias de Misiones y de Entre Ríos, tienen una gran producción de coníferas que usan para la industria forestal, con sistemas de producción que pueden ser parecidos a los que usamos acá, pero con una realidad climática muy diferente. Con lo cual es importante que las cosas que se apliquen sean para Patagonia y no copiar modelos de otras zonas donde el crecimiento de las plantas es totalmente diferente. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cultivo de coníferas para la zona de Patagonia. Bien. Las coníferas exóticas aptas para forestación en Patagonia, las más utilizadas a mayor escala, es decir, para plantaciones que después van a ser destinadas o a uso maderero o a abrigo del ganado, pero digamos no un uso ornamental, sino uso en rodales, ¿no? En plantaciones un poquito más grandes. Los principales son el pino ponderosa, el pino oregón y el pino murrayana. Vamos a hacer primero una comparación de estos, porque uno muchas veces dice, bueno, el ponderosa es el que yo más siento nombrar, pero me dijeron que el oregón es mejor, o que el murrayana crece muy poco. Bueno, vamos a ver primero entre estas tres especies qué diferencias hay entre ellas, de manera de que ustedes después tengan las herramientas de conocimiento para evaluar si en el lugar donde están va a andar mejor una o otra. Bueno, no quedó muy bien el color de las letras, estoy viendo. Acá tenemos en este cuadro las tres especies, primero pino oregón, abajo ponderosa y abajo murrayana. Fíjense que las zonas de origen de las especies son todas de América del Norte, ¿sí? Pero a su vez son de áreas muy diferentes. Vamos a ir directo a los requerimientos en cuanto a clima. El pino oregón es el que necesita clima más húmedo, necesita un clima templado húmedo. En las zonas más marginales puede crecer con 600 milímetros de lluvia anual, pero es normal encontrarlo en su zona de origen hasta 2.300 milímetros de lluvia. Piensen que acá en la zona de Trevelin no llegamos a 1.000 milímetros de lluvia anual, es decir, que 2.300 milímetros de lluvia es realmente una zona muy, muy húmeda. Eso es característico del pino oregón. Por eso, si bien uno dice, bueno, la madera puede ser de mucha mayor calidad, guarda con dejarse seducir solo por ese dato, porque los requerimientos de la especie son mucho más, digamos, necesita mucha más lluvia, ¿no? Tiene unos requerimientos más puntuales. En cuanto a los requerimientos del suelo, necesita suelos profundos. Eso quiere decir que estén libres de capas que eviten el avance de las raíces. Por ejemplo, suelos donde yo tengo algunos pocos centímetros de tierra y después hay roca, eso es un suelo poco profundo, o lo mismo si me encuentro con una capa de arcilla. Una capa de arcilla en el horizonte del suelo también es un impedimento para el avance de raíces y se considera una limitante. Entonces, un suelo profundo, que es lo que necesitaría el pino oregón, es un suelo que en por lo menos 1 metro a 1,5 metros de profundidad no tiene ningún impedimento, no presenta ningún impedimento para el avance de raíces. Entonces fíjense ya que el pino oregón me está poniendo dos limitantes grandes. Necesita una gran cantidad de lluvia
y un suelo bastante bueno para lo que estamos acostumbrados acá en Patagonia. Con alto contenido de materia orgánica también, un suelo oscuro, un suelo suelto, pero que tenga alta capacidad de retención de agua. ¿Qué zona de Patagonia es factible para ser usado con esta especie? La franja oeste contra la cordillera, donde hay suelos profundos y con lluvias cercanas a los 1000 milímetros anuales. ¿Qué es lo que pasa normalmente con el pino oregón? Que la zona donde es apto para ser cultivado y ser plantado con crecimientos exitosos, coincide ya con una zona de ocupación de bosque nativo. Entonces, por eso también está más limitado su uso. Si ustedes conocen la zona de Bariloche, Bolsón, que es mucho más húmeda, ahí sí, al menos en la parte más urbanizada, se ve mucha cantidad de pino oregón, pero convengamos que es un ambiente en el cual debería estar ocupado por especies nativas. Ese es el caso del pino oregón, es ese, ¿no? Necesita muchas mejores condiciones, entonces ya compite con la vegetación nativa. Por eso es que mayormente se utiliza el pino oregón. El pino ponderosa, perdón. El pino ponderosa ya necesita una menor precipitación anual, no es tan quisquilloso con respecto a la humedad, puede crecer desde un mínimo de 400 milímetros anuales hasta un máximo de 1500, pero el dato que nos sirve a nosotros es esto de que es factible su crecimiento con 400 milímetros anuales de lluvia. También crece si bien en una gran variedad de suelos, preferentemente los suelos arenosos, los suelos bien drenados. Todo esto nos lleva a que sea una especie más apta, que tiene más zonas posibles para ser implantada en la franja de lo que se llama ecotono, que es la franja que va de norte a sur, paralela a la cordillera, paralela a la franja de bosque nativo, pero yendo más hacia la estepa. La zona de ecotono es lo que se llama cuando termina el bosque alto, entre el bosque y la meseta, una zona de vegetación arbustiva, ese es el ecotono, esa es la franja de ecosistema más apta para el crecimiento del pino ponderosa. Por eso se usa tanto en forestaciones en Patagonia. Y el de más abajo, el pino murrayana, los puse en orden de requerimiento ambiental, por decirlo de alguna manera. El pino murrayana es el más rústico, es de crecer bien en un clima templado, frío, semihúmedo, no necesita tanta lluvia, incluso menos que el ponderosa, con una franja límite de 250 milímetros de lluvia anual. Eso es muy poca agua. Así que piensen que el pino murrayana sería el que uno puede encontrar en una franja más hacia el este, ¿no? Hacia la zona más seca de nuestra cordillera. El pino murrayana es el que sería más factible encontrar con crecimientos satisfactorios. Prefiere un suelo de baja fertilidad, es decir, un suelo con poca materia orgánica, bien drenados, poca capacidad de retención de agua. Entonces, sus condiciones naturales son más pobres. Entonces, nos da en Patagonia una franja más amplia donde podríamos forestar con esta especie. En Patagonia, en realidad, teniendo esta limitante de 250 milímetros de lluvia al año, nos podemos correr bastante más hacia la estepa, en esta franja de ocupación probable con el pino murrayana. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a alguna comparación morfológica entre estas tres especies. Esto lo pongo porque es bastante común confundir los pinos, o sea, todo lo que tenga hojas verdes todo el año en forma de acículas y cuyos frutos sean conos se consideran pinos, y bueno, hay que saber ver las diferencias entre ellos. De hecho, el pino oregón pertenece a otra familia, es una pseudosuga, no es una pinácea, pero bueno, nos vamos a referir a coníferas.
El pino oregón, fíjense el cono que es bastante diferente, tiene estas brácteas que sobresalen entre las escamas. El pino ponderosa es el que tiene cono más grande, de estos tres que estamos comparando. ¿Sí? Estos son los conos ya abiertos, entre las escamas se sitúan las semillas adentro del cono. Y por último el pino murrayana, fíjense cuánta diferencia con los otros. Los conos son extremadamente chiquitos, la semilla también es extremadamente chiquita. Ahora vamos a ver la diferencia. Fíjense la comparación entre las tres semillas. ¿Por qué es importante saber, o al menos ser consciente que hay diferencias de tamaño tan grotescas entre una semilla de pino y otra? Porque eso nos va a dar la cantidad de semillas por kilo de cada especie. Obviamente, en este caso, el pino ponderosa, que tiene semillas más grandes, en 1 kilo van a entrar menos cantidad de semillas que si yo tengo 1 kilo de pino murrayana. Fíjense, las semillas son muy pequeñas, entonces 1 kilo de murrayana me puede dar a mí 4 veces la cantidad de plantas que 1 kilo de semillas de pino ponderosa. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar una producción en vivero. Fíjense ahora la comparación morfológica entre plantines de 2 meses. ¿Sí? Tenemos el pino oregón, es típico el tallo bien rojo. ¿Sí? El pino ponderosa, fíjense que estas plantas tienen exactamente la misma edad. Fíjense también la diferencia de grosor. El grosor del tallo del pino ponderosa es mucho más fuerte, mucho más lignificado. ¿Sí? Eso también nos da la pauta de que el pino oregón es de zonas más húmedas, es más tiernito. El pino ponderosa está preparado ya para condiciones de ambiente mucho más rústicos que el oregón. Y por último el pino murrayana, que es el más rústico de todos, también es el más pequeño. Estas 3 especies, este ejemplo, esta foto, fueron cultivadas bajo las mismas condiciones, es decir, que todas fueron sembradas al mismo tiempo y están creciendo en el mismo lugar con las mismas condiciones de fertilidad, y así todo veo diferencias en el crecimiento. En el caso del pino murrayana, tengo menor desarrollo de biomasa, el tallo no es tan grueso como en el pino ponderosa, pero sí es proporcional a un crecimiento de la parte de hojas que es también mucho menor. Si dejamos pasar unos meses, ya podemos hacer la comparación morfológica de plantines de 1 año. Esto es criado en invernáculo con fertirriego, ¿sí? Por eso tengo estos crecimientos importantes en una sola temporada de crecimiento. Si esto hubiera sido cultivado afuera en cantero, no habría logrado estos crecimientos en una sola temporada. Fíjense cómo el pino oregón sigue dando la sensación de una planta más blanda, más de ambientes húmedos. El pino ponderosa presenta un tallo realmente grueso y que mantiene el grosor desde la base hasta la punta de la planta. Eso sucede en general con plantas que son de lugares ventosos, ¿sí? Donde el tallo de la planta es muy importante para que no se doble y se quiebre con el viento. Eso lo vemos claramente en estos plantines de pino ponderosa. Y por último el pino murrayana es más finito, con las acículas bien cortas y más cerradas. La característica así, si uno compara las plantas, el pino murrayana es el que tiene acículas más cortitas, es más petizo, más cortas las acículas, más chico el cono, es como más chiquito en todo sentido. Con respecto a ejemplares adultos, fíjense que uno, si mira sin prestar demasiada atención, son todos pinos, todas coníferas. Pero hay algunas diferencias en cuanto a el ángulo en el que las ramas se insertan en el tallo, la forma general de la copa. El oregón cuando crece solo
o con bastante espacio, como en esta foto, que tiene ramas extremadamente largas. El ponderosa no tanto, el ponderosa tiende a ser una copa más cerrada, y en el caso del pino murrayana tiene una copa bastante compacta en general. Y tiene crecimientos más lentos, ¿sí? O sea, cualquier especie que está en las condiciones en las que crece naturalmente el pino murrayana o pino con torta, como vimos antes, de tan poca humedad y suelos poco fértiles, crece bien en ese lugar, pero tampoco podemos esperar que los crecimientos sean exorbitantes, ¿no? Otra especie que les quería mencionar, que está menos difundida, pero también se puede encontrar en algunos lugares, es el pino radiata. El pino radiata es la conífera más utilizada en Chile para forestaciones comerciales, desde la zona centro del país hacia el sur. Tiene un crecimiento muy rápido, pero es muy sensible a heladas y necesita un régimen de precipitaciones mucho mayor al pino ponderoso. La gran ventaja que tiene el pino radiata, que se usa, se hace de esa manera en los viveros de Chile, es que se reproduce por estaquillas. O sea, yo a una planta grande de pino radiata, planta grande en vivero, no me refiero a árbol adulto, sino una planta de vivero pero grande, le corto los últimos 20 centímetros de cada ramita, los pongo con una hormona enraizante y los pongo en un cantero donde la temperatura del sustrato sea similar a lo que se llama camas calientes o camas de enraizamiento, esa rama va a desarrollar raíces y va a formar una nueva planta a partir de un esqueje. Eso no se ve en pino radiata, en pino ponderosa, perdón, pino oregón y pino con torta. El pino radiata es el único que tiene esa característica. Eso es una gran ventaja en vivero, en especial en Chile lo usan cuando están manejando un lote de plantas mejoradas genéticamente. En vez de necesitar recurrir a un nuevo lote de semillas genéticamente mejoradas, ellos con las mismas plantas que son de mejor calidad genética, producen un nuevo lote, una nueva tanda de plantines. Pero eso no lo estaríamos aplicando en nuestro país, ya que las condiciones generales que necesita el radiata para crecer satisfactoriamente son un poco más limitadas. En el campo experimental Trevelin hay algunas plantaciones grandes de pino radiata que han superado claramente los obstáculos ambientales, pero notamos que cuando hacemos plantaciones nuevas, si bien en años como este, donde tenemos una ocurrencia de heladas mayor a la normal, sufren mucho daño por heladas y los ápices se les queman. Entonces, ese es un factor a tener en cuenta, y otro que necesitan bastante humedad. Entonces, la franja de ambiente en la que yo podría plantar pino radiata coincide con la zona en la que podría plantar pino oregón, ¿sí? O sea, es una planta que necesita mucha humedad, a la vez es sensible a las heladas, así que bueno, esos dos factores en contra hay que tenerlos en cuenta, y por eso no es de las más difundidas en nuestra zona. Vamos a ver ahora más puntualmente cómo se viverizan las coníferas exóticas. Desde el año 60, 70, cuando empezaron los primeros viveros forestales, que eran mayormente de instituciones públicas, ¿no?, en nuestra zona, se trabajaba en cantero o con una producción a raíz desnuda. Ese sistema tradicional se mantuvo hasta alrededor del 2007-2008, donde se empezó a producir bajo condiciones controladas de crecimiento, que surgieron los invernáculos y todo el sistema que hoy se aplica a plantas nativas. Pero los inicios del pino fueron siempre en sistema tradicional en canteros, donde se hacía una siembra directa
en línea, el tiempo de cultivo era 2 años, en el transcurso de esos 2 años había que hacer obligatoriamente una poda de raíces al cabo del primer año, que eso se hacía con pala, clavando la pala en diagonal, digamos, y cortando las raíces en el mismo lugar, o directamente levantando lo que eran los canteros de siembra, que estaban a una mayor densidad, y repicando en otro cantero a una densidad final menor de 120 plantas por metro cuadrado, donde las plantas iban a continuar un segundo año de crecimiento, y al segundo año ya se trasladaban a campo a su plantación definitiva. Cuando se cambió al sistema de condiciones controladas, eso coincidió con una menor demanda de coníferas en Patagonia. Recuerden que hasta fines de los 90, un poquito más, principios de los 2000 también, había mucha demanda de coníferas a raíz desnuda para hacer plantaciones a gran escala en la zona de Patagonia, especialmente Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz en menor escala, pero siempre en una franja paralela a la cordillera, más bien al oeste, en zonas más húmedas. Se hacían muchas plantaciones comerciales con el subsidio que daba la ley 25080. Con el correr de los años, el subsidio se empezó a pagar en forma más irregular, la gente se fue desentusiasmando de la propuesta productiva forestal, y cada vez se fueron menos los productores que querían destinar muchas cientos de hectáreas a la plantación. Se empezaron a desaparecer los viveros privados que habían surgido de producción de pino. Algunos redujeron mucho esa escala, los viveros de instituciones redujimos muchísimo la escala de producción, y ahí coincidió con el surgimiento de la nueva forma de producir, de sistema bajo condiciones controladas. Entonces era más fácil producir en invernáculo y sacar las plantas en un año que producirlas afuera. Pero, repito, esto se pudo hacer porque cambió la escala en la que se producía. Por ejemplo, en el vivero del INTA de Trevelin, nosotros llegamos a hacer 700.000 plantas en los años que más hacíamos, entre 600.000 y 700.000 plantas de pino al año, y ahora hacemos 10.000 plantas en invernáculo, ¿sí? Si hubiera mantenido la escala productiva para hacer 700.000 plantas bajo condiciones controladas, se necesita una infraestructura millonaria que obviamente no estaría al alcance de las instituciones públicas, y tampoco sería nuestro objetivo hacerlo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que el cambio de los sistemas productivos de raíz desnuda a invernáculo surgió de la mano de la disminución de la demanda de coníferas. Hoy en día la demanda es muy, muy baja. Lo poco que se produce bajo condiciones controladas, es decir, siembra directa en tubetes, en los mismos tubetes que usan ustedes para nativas. Algunos viveros, la Universidad de acá de Esquel, por ejemplo, trabaja con un volumen de 160 centímetros cúbicos. Nosotros en INTA trabajamos con un volumen mayor, pero por la sencilla razón que producimos poco y nos podemos dar el lujo de desarrollar un sistema radicular un poco más grande en el pino. Entonces para eso utilizamos un volumen de contenedor mayor, pero con un volumen de 160 centímetros cúbicos sería suficiente. El tiempo de cultivo se reduce a 1 año. ¿Por qué? Porque yo adentro del invernáculo controlo temperaturas y controlo nutrición también, entonces esos ajustes me permiten disminuir el tiempo de cultivo. No requiere repique, porque yo en cada celda de los tubetes voy a tener una planta. No requiere la poda, porque la poda de raíces se va a hacer en forma automática por el hecho de que los tubetes están
situados sobre mesadas de alambre, como ya hemos visto. Entonces la raíz, al llegar a la parte inferior del tubete, se encuentra con un espacio de aire y se autopoda, o sea, se muere la punta de la raíz y fomenta el crecimiento de raíces secundarias nuevas adentro del tubete. Entonces, eso es un proceso que se da en forma constante a lo largo de toda la temporada de crecimiento y resulta en un sistema de raíces muy fibroso que ocupa la totalidad del tubete y nunca necesitamos intervenir nosotros en forma manual para cortar raíces. Eso es una gran ventaja. En especial en las coníferas, ¿no? Porque las coníferas tienen un sistema de raíces donde tienen una raíz principal que si nosotros no la podamos, sigue su viaje para abajo y no logramos tener un sistema de raíces más enriquecido, más fibroso, de mayor cantidad de raíces secundarias. El sustrato que se usa es turba y arena volcánica, al igual que para las nativas, y se usa también el sistema de fertirriego. Vamos a ver ahora cómo es el tratamiento antes de sembrar. O sea, yo tengo los tubetes, tengo la turba, tengo el invernáculo. ¿Qué tengo que hacer con la semilla, una vez que la tengo ya cosechada y limpia, como en la foto, para iniciar mi proceso productivo? Lo que se aplica primero es lo que se llaman tratamientos pregerminativos. Los tratamientos pregerminativos tienen el objetivo de romper el estado de latencia de la semilla, para que ésta pueda germinar. Uno cosecha semilla y tiende a guardarla en un lugar oscuro y fresco y seco para no estimular la germinación, pero a la vez, químicamente la semilla está en un estado de latencia que es necesario modificarlo o romperlo para que la semilla después responda al estímulo de germinar cuando uno le da las condiciones de humedad y temperatura, ¿sí? Entonces, esa forma de activar la semilla es mediante un tratamiento pregerminativo. El tratamiento pregerminativo bien aplicado nos va a dar una germinación rápida y homogénea. Si ustedes quisieran alguna vez hacer un ensayo, tienen la semilla recién cosechada y un puñado de esa semilla recién cosechada la siembran en un cajoncito y tratan de mantenerlo calentito, le dan riego suficiente y esperan a que germine. Y otra cantidad de la misma semilla le hacen un tratamiento pregerminativo y después la siembran. Yo les aseguro que la semilla que no le hicieron ningún tratamiento va a germinar una, después van a germinar 2 o 3, a las 2 semanas van a germinar otras 2 o 3. En cambio, la semilla que ha tenido un tratamiento pregerminativo bien aplicado, acorde a lo que necesita esa especie, van a lograr en ese tratamiento una germinación mucho más pareja y mucho más completa. Esto de que germine la semilla toda junta y en forma rápida, no solo nos facilita el manejo en el vivero, porque no es que están naciendo semillas nuevas todo el tiempo, sino que en pocos días nació todo, en pocos días empieza a crecer, me hace más chica la ventana de tiempo en la que hay susceptibilidad a los hongos. Si yo tengo un cantero donde todo el tiempo están naciendo plantas nuevas, yo todo el tiempo voy a estar lidiando con la posibilidad de que me aparezcan hongos que se contagian fácilmente al resto del cultivo. Entonces son muchas las razones para aplicar un tratamiento pregerminativo en forma correcta y en forma consciente, ¿sí? Eso me va a facilitar todo el manejo posterior del cultivo. Los tratamientos pregerminativos pueden ser varios. El más utilizado es la estratificación, pero no es el único. El tratamiento de estratificación, como tratamiento pregerminativo, consiste en hidratar la semilla en agua a temperatura ambiente durante 48 horas, cambiando el agua cada 12 horas y luego escurrir bien. ¿Por qué digo agua a temperatura ambiente? Esto no quiere decir agua caliente ni agua para mate, pero también que no sea
agua de la que yo tengo en la canilla de afuera en esta época del año, que es agua a 4 o 5 grados, porque el agua cuanto más cerca está de la temperatura de congelamiento, es más viscosa, aunque nosotros no lo percibamos a simple vista, es más viscosa el agua cuanto más fría es. Entonces, si está demasiado fría, también le cuesta más atravesar el tegumento de la semilla. Entonces, la temperatura ideal es, por ejemplo, la temperatura de nuestra mano. Nosotros tocamos el agua y no la sentimos ni muy fría ni muy caliente, es decir, que está cercana a la temperatura de nuestra piel. Esa es temperatura ambiente. En esa agua, a esa temperatura, es a la cual tenemos que hidratar la semilla. El agua conviene cambiarla cada 12 horas. ¿Por qué? Porque lava algunos inhibidores químicos que puede haber en la semilla. Incluso hay gente que la pone en agua corriendo, ¿no? En una bolsita de tela, en un lugar donde el agua esté circulando. Eso también puede ser. Una vez que tuve la semilla en remojo y la escurro, en remojo 48 horas en algunos casos, en otros casos es más, ya lo vamos a ver. Después de eso se escurre bien y se coloca en una bolsa de nylon, del tipo de nylon de bolsitas de verdulería, que es un nylon que permite el intercambio gaseoso. No así las bolsas tipo de residuos, esas bolsas negras. Ese nylon no permite el intercambio gaseoso. Acordémonos que la semilla está viva y respira, aunque sea en una tasa de respiración muy baja, necesita tener un mínimo intercambio gaseoso, así que el recipiente en el cual se pone la semilla una vez hidratada, es importante que tenga cierto volumen de aire o capacidad de intercambio de aire. En esa bolsa o en ese recipiente se va a poner en heladera entre 2 y 5 grados. Es importante no congelar, ¿sí? O sea, no es que uno puede decir, no tengo tanto tiempo para estratificar, así que en vez de en la heladera 3 semanas, la voy a poner en el freezer 1 semana. No funciona así. No es que menos tiempo es proporcional a más frío. La semilla, una vez hidratada, no debe congelarse, porque yo estaría rompiendo los tejidos internos de la semilla cuando se congela el agua que ya entró en la semilla, ¿sí? Entonces, una vez hidratada, la temperatura de estratificación tiene que ser entre 2 y 5 grados. Después, el tiempo en el que lo voy a tener en la heladera va a variar según la especie con la que se esté trabajando. Otras opciones de tratamientos pregerminativos, aparte de la estratificación, que es lo que recién describí, es solo remojo en agua corriente fría, 10 días, esto se utiliza en Raulí con resultados muy satisfactorios, o también sumergir la semilla en giberelina, que es una hormona de crecimiento. Esto habría que hacerlo a una concentración de 250 partes por millón, durante 12 horas. Esto se utiliza satisfactoriamente para lenga, raulí y roble pellín. Muchas veces me encontré con gente que compraba la giberelina y después no sabía preparar la dilución a 200 partes por millón. Yo les diría que siempre es más fácil trabajar con humedad y temperatura, que son más fáciles de regular. Así que, si bien está la opción de la hormona de crecimiento, es más fácil aplicar un tratamiento de estratificación que un tratamiento pregerminativo con hormona. Vamos ya puntualmente a los ejemplos de estratificación para las coníferas que estuvimos viendo. En ponderosa, los tratamientos pueden variar de un vivero a otro. Yo les estoy diciendo lo que nosotros hacemos con resultados exitosos. No quiere decir que sean las únicas formas, ni que en otros viveros lo puedan hacer con resultados exitosos aplicando distintas cantidades de días, por ejemplo. En el caso del ponderosa, lo que dice ahí coincide con las normas ISTA, que son las normas que regulan
el protocolo de análisis de semilla en laboratorio, así que con respecto al ponderosa no habría muchas variantes para aplicar, pero con respecto a las otras especies pueden encontrar en bibliografía algunos tratamientos distintos a estos que también funcionan. Pero bueno, estos son ejemplos que utilizamos en el vivero nuestro con resultados satisfactorios. Pino ponderosa, la semilla en agua 48 horas y escurrir. Conviene siempre el agua cambiarla de un día para otro, o sea, si lo voy a dejar 2 días, o sea, 48 horas, al primer día cambio el agua, ¿no? Lo escurro, le vuelvo a poner agua y lo dejo un segundo día. Después sí, lo vuelvo a escurrir y lo pongo en heladera 40 días y después lo siembro. El pino oregón, el mismo tipo de remojo, 48 horas, poner en heladera 30 días, fíjense que el tiempo es distinto. Para murrayana y radiata es más corta la estratificación, pero más larga la hidratación. ¿Por qué? Porque son semillas que tienen un tegumento muy grueso y demoran más en hidratarse. Entonces, en murrayana y en radiata, la semilla conviene remojarla un tercer día, es decir, un total de 72 horas, después escurrir y en heladera solo 15 días. En el caso del ciprés de la cordillera es una nativa, no es una conífera exótica, pero quise poner el ejemplo más que nada porque es bastante diferente a los demás. El ciprés de la cordillera se pone en agua 7 días, cambiando el agua todos los días. ¿Por qué? Porque también tarda mucho en hidratarse, tiene un tegumento muy grueso la semilla, y al cabo, entre el cuarto y el quinto día, uno ve que realmente cambia mucho de volumen, y ahí es cuando de verdad se empezó a hidratar. Así que el caso del ciprés de la cordillera es para tener en cuenta el tiempo de hidratación. Y el caso del ciprés macrocarpa también tarda mucho en hidratarse. Yo lo hago con 7 días de agua, cambiando el agua todos los días, y después siembro directamente, sin heladera, y también tengo resultados satisfactorios. Así que bueno, son casos que se los quise mencionar, más que nada para que vean que no es que la misma receta aplica a todas las especies, sino que cada una tiene sus requerimientos puntuales. Acá hay un resumen, en realidad quise que vieran la comparación con algunas nativas, ¿sí? Porque acá puse pino ponderosa, ñire, lenga, radal, coigüe y ciprés. Más que nada como para que vean cuán distinto puede ser según la especie e incluso según si es exótica o nativa, ¿sí? El caso de pino ponderosa, bueno, la letra R corresponde a remojo, la E a estratificación y la S al momento de siembra. Esto está puesto, cada cuadradito vendría a ser una semana, ¿no? En pino ponderosa, acá están los 40 días que habíamos hablado. En ñire y lenga es un periodo mayor. En radal, fíjense que es 1 mes y medio prácticamente, un poquito más. En coigüe, 3 meses de estratificación completo requiere el coigüe. Piensen que una semilla tan chiquita como esa requiere muchísimas horas de frío. Ahora estamos haciendo justamente un ensayo de tiempos de estratificación de coigüe, a ver si encontramos alguna variación, pero históricamente se han usado entre 3 y 4 meses de estratificación para esta especie. Fíjense que mucho, ¿no? Y por último el ciprés. ¿Por qué es importante que si ustedes hacen un vivero donde van a trabajar con muchas especies, se hagan un cuadro como este? Porque al tener distintos tiempos de estratificación, yo voy a tener que empezar a aplicar el tratamiento pergerminativo de cada especie en distintos momentos. Si yo empiezo a remojar todas las especies que voy a sembrar en el mismo momento, por ejemplo, primera semana de julio, digo, bueno, me dedico a los tratamientos pregerminativos y remojo todas las semillas. Después voy a tener distintos momentos de siembra. Algunas las voy a estar sembrando en agosto, otras en septiembre, otras a principios de septiembre, otras a fines. Entonces, si yo quiero ordenarme en el vivero y hacer un momento importante como la siembra de todas las especies juntas, entonces
Lo que no va a ser todo junto es el momento en el que empiece el tratamiento de estratificación, debido a que esos tiempos varían para cada especie. Eso es importante que quede claro. Ahora vamos a la siembra. Tanto si se siembra en tubetes como en canteros, hay que tener presente que en esta etapa debemos facilitar la aparición de la primer raíz y su crecimiento, por lo que el sustrato tiene que tener alta porosidad y debe mantenerse húmedo. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Si yo no le presto atención al sustrato que estoy usando para la siembra y uso lo primero que tengo a mano, y eso resulta ser un suelo arcilloso, por ejemplo, que no tiene una porosidad, tiene una porosidad alta pero de microporos, entonces no me está facilitando el avance de la raíz, yo necesito macroporos, necesito un sustrato suelto. Entonces eso puede ser un factor que ralentiza un poco la germinación, y eso también me demora el hecho de que la planta salga a la superficie y salga erguida y empiece a fotosintetizar. Cuanto más rápida es la germinación, menos tiempo pasa la plántula en un periodo de fragilidad extrema. Piensen que cuando está naciendo la planta es cuando es más frágil. Si yo hago que la germinación sea un proceso rápido, estoy pasando por ese casillero de alto riesgo, estoy pasando más rápido. Por eso es importante el tratamiento pregerminativo bien aplicado, entonces que me lleve a lograr una germinación rápida, que el sustrato donde yo siembro sea suelto, de manera que esa raíz que apareció rápidamente se elongue, ¿sí? Cuanto más rápido sea todo ese proceso, menos riesgo de aparición de hongo, por ejemplo, voy a tener. Es el momento en que las plántulas son más delicadas. ¿Cómo tiene que ser el ambiente entonces para favorecer la germinación, para hacer que este periodo sea lo más corto posible? Tiene que ser luminoso, si bien las semillas están enterradas, los rayos UV atraviesan el sustrato y llegan a la semilla y tienen un efecto físico en la germinación, así que es importante la luz para una germinación rápida y pareja. La temperatura también, las temperaturas que favorecen la germinación en la mayoría de las especies están entre 17 y 24 grados. Obviamente esto varía según las especies, pero en esta franja que les estoy mencionando, prácticamente todas las especies, tanto exóticas como nativas de nuestra región patagónica, germinan en un rango entre 17 y 24 grados. Es decir, si yo tengo un invernáculo chiquito o una sala de germinación o un ambiente especialmente preparado para la germinación, cuanto más tiempo pase yo con la temperatura entre 17 y 24 grados, más rápida y más homogénea voy a lograr que sea esa germinación. Vamos a ver ahora cómo se siembra. Cualquier plántula que está germinando tiene la capacidad de atravesar una capita de suelo o sustrato que es hasta 2 veces el tamaño de la semilla. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo si yo tengo una semilla de pasto, que es muy chiquitita, o una semilla de roble europeo, que son las famosas bellotas. ¿Sí? La capacidad germinativa de una bellota es la capacidad de atravesar la capa de tierra de la bellota va a ser mucho mayor a la de la semillita de pasto. Es directamente proporcional al tamaño de la semilla, al tamaño del endosperma, que es el tejido de adentro de la semilla. Eso es energía, y una semilla muy chiquita, por lo tanto, va a tener que prácticamente apoyarse en el suelo y casi no ser tapada para poder que la energía de esa semilla le alcance para atravesar el suelo y alcanzar la luz y emerger. Un ejemplo fácil, si sembramos semillas de 1 centímetro, si la semilla que estoy trabajando yo tiene 1 centímetro promedio,
Como máximo las puedo enterrar a 2 centímetros. Si yo las entierro a 10 centímetros, nunca van a germinar. En cuanto a siembra directa en tubetes, también tengo que conocer la viabilidad de la semilla. ¿Por qué? Cuando uno hace siembra directa, en las celdas, uno cuenta con que va a haber una planta por celda después. Si yo tengo semilla de baja calidad o de una viabilidad, por ejemplo, del 50%, yo sé que en promedio de cada 2 semillas va a germinar una. Entonces, en ese caso, en la celda tengo que poner por lo menos 2 semillas para asegurarme que una va a germinar. Obviamente esto tampoco es tan lineal. Lo que me va a suceder es que va a haber celdas con las 2 plantas y celdas que tienen una y celdas que no tienen ninguna planta. Pero bueno, eso después va a requerir un trabajo de raleo y reposición. O sea, de las celdas que tienen 2 plantas saco una y la pongo en la celda que me quedó vacía. Pero lo importante de esto es saber que si yo hago siembra directa en tubetes, sí o sí voy a necesitar conocer el poder germinativo de la semilla, la viabilidad, qué posibilidades hay de que esas semillas germinen y en qué porcentaje. Si yo tengo una viabilidad muy baja, por ejemplo, que la cuenta me da que tengo que poner más de 6 semillas por celda, obviamente no me conviene, primero porque es engorroso el hecho de poner 6 semillas por celda, y después que seguro voy a tener que ralear en muchas celdas y reponer en otras. Entonces tal vez en un caso así me conviene directamente sembrar en un cajón o en una almaciguera, y cuando están germinando las plantas, ahí repicarlas a los tubetes y repicar una por celda. De esa manera, si bien me aumento el trabajo, o sea, voy a tener una instancia más de intervención en el vivero que va a ser ese repique, a la vez me aseguro que voy a tener una planta por celda, y ni más ni menos. Si me pasa eso de sembrar en cantero o en almaciguera, fíjense estos 2 casos. Puedo hacer la siembra desordenada, es decir, desparramar la semilla, cubrirla y esperar que germine, o la siembra ordenada, que es en hileras. ¿Qué ventajas y desventajas tengo? En la siembra desordenada... Sí, decime. Tere, perdón que la corte. Sí, sí, sí. Una consulta. Nosotros estamos empezando a trabajar la primera experiencia con araucaria. Sí. ¿Tiene que tener alguna profundidad especial, algún tratamiento especial la araucaria? Mira, yo nunca trabajé con araucaria, así que no sabría decirte el tratamiento pregerminativo, pero te lo puedo averiguar. Lo más importante es que, en general, cuando, viste que la araucaria tiene una semilla alargada, uno cuando ve las semillas alargadas, tiende a clavarlas en el sustrato. ¿Viste? Bueno, eso está mal. Lo que uno tiene que pensar es, claro, ¿qué pasa en forma natural? En forma natural la semilla cae del árbol y no cae como una flecha que se clava en el piso y queda vertical clavada. La semilla cae y queda acostada sobre el piso. De esa manera es en la que vos la tenés que sembrar. Es más, la semilla de araucaria es grande, pero no hay ningún factor que la alcance a enterrar. Cuando uno trabaja, por ejemplo, con semillas de notofagus, de lenga o de ñire, vos sabés que cae la semilla y después viene todo el invierno con lluvias torrenciales, todo eso remueve el suelo, salpica la semilla, la salpica de tierra y la semilla siempre queda semienterrada. El caso de la araucaria, que es una semilla grande y que es una especie de zonas más bien áridas, nunca vas a tener una lluvia torrencial que entierre esa semilla de ese volumen. Entonces, pensando en lo que sale, en lo que pasa naturalmente, trata de imitarlo en el vivero. La semilla, ponela acostada, no la claves, apoyala en el sustrato, en todo caso empujala un poquito con el dedo hacia abajo, pero casi sin enterrarla,
y listo. Ok. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Gracias, Tere. No, de nada. Bueno, entonces, volviendo a si tenemos que hacer una siembra en un cajón. Si nosotros desparramamos la semilla en el cajón, si bien nos da la sensación de que estamos haciendo un mejor uso del espacio, nos entra más semilla, la acomodo mejor, la desparramo bien, voy a tener mayor competencia entre las plántulas, menor desarrollo individual, se van a molestar unas con otras, y voy a tener mayor dificultad para extraer plántulas. Miren lo que es esa foto. El mejor momento para extraer plantas de una almaciguera y repicarlo es cuando está así, que recién salieron los cotiledones, no cuando está una planta ya desarrollada, sino cuando está recién germinada. Imagínense que yo tengo que agarrar de esas plantitas y volver a, o sea, repicarlas y traspasándolas a un lugar. Agarro una y rompí 3, porque están muy amontonadas. Entonces, es mejor hacer la siembra ordenada o en forma de línea, donde voy a tener menor competencia entre las plántulas, tal vez ocupo mayor espacio, pero voy a tener un mayor desarrollo individual y una menor dificultad a la hora de extraer las plantulitas y repicarlas a otro lado. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque llegado el caso uno dice, bueno, ¿hago un cajón o 2 cajones? Y en uno me alcanza, pero bueno, apunten a los 2 cajones, apunten a sembrar en forma de línea y que el aprovechamiento de esas plantas sea mejor a la hora de tener que repicarlas. ¿Se entiende? Bien. Ahora otro caso, si estamos cultivando a raíz desnuda y repicamos plantas ya grandes a un cantero. ¿Se acuerdan cuando les mencioné el primer sistema de producción de pino que era en cantero? Se hacían canteros de siembra y canteros de repique. El cantero de siembra, las plantas estaban más apretaditas y se extraían y se pasaban a otro cantero en forma menos densa. En el momento en el que se sacaban, se hacía indefectiblemente la poda de raíces con una tijera manual. La poda evita que la raíz principal crezca demasiado en profundidad y estimula el crecimiento de raíces secundarias. ¿Sí? Era muy importante hacer esta tarea. El suelo del cantero obviamente tiene que estar bien trabajado, bien suelto y bien regado, ¿sí? Porque yo voy a trasplantar una planta con las raíces recién cortadas y que enseguida va a estimular el crecimiento de raíces secundarias. Entonces es importante prestarle atención a las condiciones de ese cantero nuevo en el cual voy a poner la planta, ¿sí? Esto ha llegado el caso que produzcan en canteros en vez de tubetes. Las ventajas del cultivo tradicional a raíz desnuda, que es el que se hacía hasta fines de los 90. La ventaja principal es el menor costo inicial. ¿Por qué? Porque no necesito invernáculo, no necesito tubetes, no necesito mesadas, no necesito un sistema de fertirriego, no necesito sustrato, ¿sí? Entonces es mucho más barato empezar una producción a mediana escala en canteros. Pero fíjense que tiene varias desventajas. La primera es, como se ve en la primera foto, tengo necesidad de proteger el cantero hasta que empiece a germinar. ¿Sí? Esto requería poner una malla media sombra contra la tierra, el cantero recién sembrado, y cada 2 días levantar un poco la malla para ver si ya estaban asomándose las raíces, las plántulas, perdón. Y en el caso de que ya se estuvieran asomando, esas mallas se levantaban, se ponían unos arcos de caña y se volvía a poner la malla, de manera que quedaba como un tunelcito de malla media sombra, ¿no? Nunca de nylon, porque levantaría muy rápido la temperatura y me mataría las plantas, pero sí era importante mantener ese túnel de media sombra porque los pájaros, al ver las plántulas saliendo, la plántula de pino nace empujando la semilla,
no es que nace la planta sola, sino que se ve como la semilla afuera y abajo la plantita. Entonces los pájaros nos comían mucho las plántulas germinando en ese momento. Entonces teníamos que hacer toda esta movida de taparlo con malla, después levantar los túneles de malla, y procurar que ningún pájaro se meta ahí abajo. Todo eso requiere mucha mano de obra y mucho tiempo. La necesidad del repique también era un factor a tener en cuenta, o sea, al cabo del primer año llegaba el momento de hacer canteros nuevos, levantar todos los canteros de siembra y repicar y podar las raíces en forma manual, planta por planta. Eso es muy costoso. O también otra opción era el cultivo de plantas 2-0, eso quiere decir que están 2 años en el mismo cantero y no son repicadas. En ese caso la siembra tenía que ser menos densa, igual a veces requería un pequeño raleo para bajar la densidad hasta 120 plantas por metro cuadrado, y se hacía una poda de raíces en el lugar. La poda es clavando la pala, como se ve en la última foto, en diagonal, hasta sentir que se corta la raíz principal. No deja de ser un trabajo muy engorroso, muy pesado, y que requiere mucha mano de obra. Todas estas son las desventajas de este cultivo a raíz desnuda. Por otro lado, acá en esta foto se ve claramente cómo es la germinación. ¿Vieron del pino que yo les decía recién que queda la semilla arriba? Bueno, en primavera, cuando están todos los pájaros retomando su vuelo normal en busca de alimento y se encuentran con canteros así, era normal que terminaran arrancando gran cantidad de plantas. La ventaja de los tubetes es el cultivo en una sola temporada, porque ese aceleramiento del crecimiento es debido a que yo estoy controlando los factores de crecimiento como humedad, temperatura, sustrato y nutrición, y la no necesidad de poda de raíces, que era el tratamiento cultural que más me demandaba en cuanto a mano de obra. Al no necesitar la poda de raíces, realmente me estoy ahorrando una parte bastante engorrosa del cultivo. La desventaja de este sistema, como mencionamos anteriormente, es la mayor inversión inicial y la necesidad del control de la nutrición en un sistema de fertirriego que requiere que alguien sepa de ese tema, ¿no? Así que claramente a tener en cuenta. Quería mencionarles la factibilidad de usar sustratos alternativos, ¿sí? En la foto vemos un ensayo que empezamos a hacer en algún momento con acerrín, como para tener una alternativa al uso de turba y arena. Más que nada por las limitantes ambientales que no dudo va a empezar a ver en relación al uso y a la extracción de turba de las turberas naturales. Empezamos hace unos años a probar la factibilidad de usar acerrín. En la foto ven, usamos, bueno, hay una planta testigo cultivada en turba y arena, hay una usada con acerrín viejo, es decir, acerrín un poco compostado, otro era una mezcla de acerrín viejo y arena, y otro era acerrín nuevo. Digamos, buscamos muchas alternativas, jugamos mucho con los insumos, con la arena, con la turba, con acerrín viejo, acerrín nuevo, y tras varios años logramos, y es el sistema que usamos hoy en día para el ponderosa, cultivar pino ponderosa en tubetes en acerrín puro. El acerrín físicamente es apto por el tema de la porosidad que resulta y una pequeña capacidad de retención de agua que tiene, así que físicamente es apto, pero no es tan apto químicamente, con lo cual requiere que a ese acerrín yo le mezcle un fertilizante de liberación lenta y además lo fertilice por fertirriego. Es decir, se los menciono como para que sepan que existe un sustrato alternativo, pero sí o sí requiere de fertilización por fertirriego, además de un fertilizante lento, fertilizante de liberación lenta mezclada en el acerrín, con lo cual
Existe la posibilidad, pero requiere que la aplique alguien con buen manejo del fertirriego. Otro punto, si llegan a hacer cultivo a raíz desnuda. ¿Por qué es importante el control de malezas en los canteros? Fíjense que en la primera foto el cantero está precioso, se ven las líneas de plantas terminadas hace poco, no hay malezas en el medio, pero ¿cómo están los pasillos? Están sin desmalezar. Eso fue un error, porque en esos pasillos llenos de malezas altas, ahí se reproducen bichitos, tijeretas, cualquier cosa que durante la noche sube al cantero y me come las plantas, ¿sí? Y además requiere de estar todo el tiempo remarcando los bordes del cantero porque las malezas vuelven a treparse arriba. Entonces, este manejo de malezas, si bien no hay malezas en el cultivo, no estaría siendo el más eficiente. Lo más eficiente es el de la segunda foto, donde está desmalezado, se mantiene desmalezado tanto el cantero como el pasillo, ¿sí? Las malezas no dejan de ser una competencia para las plantas, o sea, las malezas usan agua, usan luz y usan nutrientes del suelo, o sea, si hay malezas voy a tener menos de todos esos elementos para mi cultivo, van a estar en competencia. Con respecto a posibles problemas sanitarios que pueden tener, la verdad que es muy poco. En vivero de coníferas lo más riesgoso son los hongos. Suele atacar el complejo de hongos conocido como Dampinoff, lo deben haber escuchado nombrar. Esto es durante la etapa de germinación, es el momento en el que las plántulas son más susceptibles. Las fuentes de contagio pueden ser las mismas semillas que tengan esporas de hongo en su tegumento, o materia orgánica en descomposición que esté cercana a las plántulas. Perdón. La mayor susceptibilidad es en plantas recién germinadas y en ambientes muy húmedos, y una vez que tengo el ataque del hongo, eso es de fácil contagio y rápida propagación. Por suerte también es de fácil prevención. Puedo evitar regar en horas de máximo calor. La combinación fatal para la aparición de hongos es calor más humedad. Así que si yo riego a primera hora de la mañana, no tendría esa combinación de factores que es un cóctel de llamada a los hongos, ¿no? No dejar restos de plantas muertas o malezas sobre el cantero, ¿no? Una vez que yo desmalezo, es importante que ese yuyito que yo arranqué lo retire, no lo deje al costado de mi cultivo, porque eso desarrolla hongos que después algunos de ellos contagian al tejido vivo. Y también puedo utilizar fungicidas de tipo Captan. El Captan es fácil de conseguir, es un polvo, es un polvo mojable, es como se determina a la presentación. Se aplica a la semilla antes de sembrar, o sea, si tengo la semilla seca, la saqué de la heladera, le pongo unas cucharadas de Captan, la mezclo, queda la semilla con un polvo blanco. Eso al mojarse hace que alrededor de la semilla se cree una zona libre de hongos, y con eso es suficiente para evitar todo el problema. Es decir, se los menciono porque es algo a tener en cuenta, pero a la vez es muy fácil de resolver y de evitar. Bueno, y eso sería todo por ahora con respecto a cultivo de coníferas en Patagonia.